Buenos días. Empezamos el día de hoy con Juan José Laforet, doctor en Historia del Periodismo y en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, en la que también siguió estudios de Sociología. Es máster en Periodismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, técnico superior en Protocolo de Estado e Internacional por la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, diplomado en Protocolo por la Universidad de Oviedo y ha seguido estudios de Historia en las Universidades Complutense de Madrid y de Sevilla. Es diplomado en Estudios Cooperativos por la Universidad Politécnica de Madrid, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y cronista oficial de Gran Canaria, académico correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Muy bien, muchísimas gracias por esta presentación y también mi gratitud a la FEDAC, sobre todo por la invitación y la oportunidad de participar una vez más en esta jornada de fotografía histórica que creo que son sustanciales y sustantivas. Lo veníamos hablando ayer a propósito de la inauguración del curso de la universidad, que coincidía con esta jornada, la importancia enorme que ha tenido para Gran Canaria en particular, Canarias en general, y después pues, el reflejo que puede haber tenido más allá de las fronteras insulares, la aparición y el trabajo de la FEDAC y como resultado de ello estas jornadas de fotografía histórica. No solo para ambientes especializados, ambientes científicos como el que pueda hoy estar reunido aquí, sino también en otros ambientes también más participativos, más de la sociedad en general. Afortunadamente, la fotografía histórica ha cobrado una revitalización en su importancia y en su utilización en el seno de la sociedad. Y muchas actividades de participación ciudadana, incluso a niveles vecinales o asociativos, se están enfocando a través del uso y el objetivo, a través de ellas, de la fotografía histórica, de esas comunidades vecinales, de esas poblaciones, ¿verdad? Y esto ha logrado además que una cosa importante, que no se pierdan. Yo he sido testigo cómo muchas fotografías valiosas se perdieron, estoy hablando hace muchísimos años, pero si no hay una valorización por quien tiene ese material, pues se pierden. Yo siempre pongo la anécdota personal mía de, pues serían los años 70, finales de 70, principios de los 80, cuando la basura se sacaba de las casas en cajas de cartón, que pedías en la tienda de al lado, venía el camión y se llevaba la basura. Vi una caja llena de cristales rotos, con teñido, y me acerqué y miré y tal. ¿Y qué eran? Ya no se los tengo que decir, se imaginarán ustedes a lo que me estoy refiriendo, la cantidad de placas que se perdían. Como eso se ha perdido muchísimo. Pero ahora, con esa revalorización, con esa importancia que ya en niveles particulares se le da a la fotografía, muchas no solo se conserva, sino que se ha puesto a disposición pues, de entidades como la FEDAC o a niveles vecinales a través de las concejalías de distrito. Por eso me felicito y me enorgullezco de poder estar aquí con ustedes, que lo más valioso de todo es la actividad que se está desarrollando y lo que ustedes presentan, y yo pues poder hacer alguna consideración muy sencilla sobre lo que entiendo que ha significado para Gran Canaria, para Las Palmas de Gran Canaria, la fotografía en la conformación de una imagen, de su imagen. Y es que la aparición de la fotografía y unos primeros, perdón, que esto se ha ido hacia atrás, la aparición de la fotografía y de unos primeros fotógrafos en Gran Canaria en las últimas décadas del siglo XIX y su rápida evolución en las primeras del XX, en un ámbito de dinamización económica y sociocultural muy novedoso para lo que había sido la vida insular hasta la mitad del XIX, hará que muchos de los monumentos, edificios y paisajes más propios de la capital insular, junto con algunos otros de otras localidades, sean redescubiertos desde una dimensión tanto por los gran canarios como por sus visitantes más asiduos y se entiendan desde una perspectiva diferente, como una mayor valoración
y se instituyan como verdaderos referentes en casos referentes identitarios de la isla ante propios y foráneos. La imagen fotográfica llega para muchas poblaciones, como es como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, en un momento clave de su devenir, pues en la segunda mitad del XIX y hasta bien entrado ya el XX, como todos bien conocen, se afronta un proceso importante de modernización que asegura el porvenir en los nuevos tiempos que ya se perciben con claridad. Así lo reconoce el cronista Domingo J. Navarro cuando afirmaba cómo esta ciudad se halla hoy a inmensa distancia de lo que fue desde su fundación hasta casi finales de este siglo. Un momento, lo pongo yo aquí. En este libro lo recogía todo esto Domingo J. Navarro, que también presenta una comparativa literaria de lo que era esa imagen identitaria de la ciudad en un tiempo anterior. Así la fotografía recogía ese tiempo anterior, el puerto que ya aparecía y esa vetusta vegueta anclada en los siglos que también empezaba a reformarse, y la imagen más notoria, simbólica, es la propia construcción de una nueva fachada a la catedral, perdiendo la que tuvo desde el 16 hasta principios del 19. Una manifestación que revela cómo aquella generación de Gran Canario de la segunda mitad del 19 estaba convencida no solo de la enorme transformación que había sufrido esta capital, sino que se estaba ante dos conceptos e imágenes de la ciudad muy diferentes, la del pasado, anclada aún casi en el siglo XVI, y la que buscaba el futuro y el progreso. En ello también es también elocuente el que Navarro destaque cómo al tétrico silencio de las solitarias calles de la antigua ciudad ha sucedido el alegre bullicio de los transeúntes que, aguijoneados por sus negocios, corren y se empujan y se disputan las aceras, descripción en la que las palabras se alzan como verdaderas imágenes, como ocurrirá pocos años después con los célebres versos de Tomás Morales dedicados a la calle de Triana. Unos versos en un tono casi vertiginoso y enorme plasticidad que muestran cómo se está donde el urbano estrépito domina y se traduce en el industrioso ardor donde corre sin tasa la esterlina y el English spoken de rigor. Me van a permitir, perdón, que mire aquí una cosa. Y es que, como decía, todas las ciudades, y por ello también podría hablarse de pueblos, villas, lugares, con el devenir del tiempo han visto cómo determinados sonidos, imágenes y hasta aromas, no sé si me alejo de esto, todo y hasta aromas, se han instituido como verdaderos elementos representativos y hasta identitarios de las mismas. Podríamos hablar del estallido de la mascletá, que relacionamos enseguida con Valencia y su fiesta, del aroma del azahar con el que se identifica Sevilla en primavera, o la imagen de los perros de la Plaza de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria, que, para quien no conozcan, tenemos aquí, por ejemplo, esta imagen donde vemos en distintas épocas los perros que se instituyen enseguida como uno de los verdaderos símbolos de la ciudad. Ejemplos encontraríamos miles, pues de un conjunto urbano determinado no solo sería reconocido sin ellos, sino que ni siquiera tendría plena conciencia de su identidad,
puesto que estos elementos se conforman y presentan como verdaderos elementos simbólicos de los mismos. Y es que, como señala el propio Mircea Eliade, el pensar simbólico es consustancial al ser humano, precede al lenguaje y a la razón discursiva, pues el símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos, que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Y además, imágenes, símbolos, mitos no son creaciones irresponsables de la psique, responden a una necesidad y llenan una función, dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser. Así, imágenes, sonidos, aromas se pueden convertir en verdaderos símbolos identitarios que nos descubran el ser y sentir de un conjunto humano determinado. A mí hay un libro que me ha gustado siempre. Esto camina más rápido que yo. No sé qué ocurre. A ver, porque esto... Hay este pequeño libro. Bueno, pues nada, no sé por qué la pantallita no... Ay, vale, gracias. De María Angustia Muñoz, El Perchel, aromas, olores, esencias y sonidos. O sea, cómo todos estos elementos van contribuyendo a configurar una identidad. Son de una manera, pero pudieron ser de otra. ¿A qué se debió su construcción en la forma que se conocen y que se desechó? ¿Por qué unas se implantaron en el seno de una comunidad y funcionaron como elementos simbólicos, mientras que otras fueron rechazadas o ni siquiera tenidas en cuenta? Con ello se accede a la construcción de la imagen que sobre una población, sobre una comunidad determinada, se puede conformar con el paso del tiempo e instituirse como verdadero elemento simbólico que la identifica y la representa de forma efectiva, ágil y clara. Así, en este ambiente, llama la atención que en gran medida muchas de las primeras y más difundidas fotografías de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiendan a desarrollar, a meternos por calles y plazas repletas de gente, el paso del tranvía por Triana, que parece incesante, tiendas o café con numeroso público, y estas imágenes que parecen percibir el nuevo tiempo, el nuevo siglo de multitudes, de medios de comunicación, de clubes que van apareciendo en las ciudades, clubes, asociaciones de todo tipo. Bueno, pues estas imágenes las tenemos hoy ya como verdadera representación de aquella ciudad que en las últimas décadas del siglo XIX y primeros del XX evolucionaba a pasos agigantados, que comenzaba a transformarse en sus arraigadas estructuras. Como ejemplo de ello, y a unas sabiendas que existen muchas otras de igual o mayor interés, podrían tomarse 3 fotografías significativas, como la imagen de Triana con tranvía tomada por Kurt Hermann en la primera década del siglo XX. Otra de Chas Nanson del año 1901, que refleja el ambiente de una batalla de flores en el carnaval de la época, o una vista parcial de la calle de Triana con los relojes y campanas que decoraban las fachadas de comercio, donde contrasta la llegada del tranvía eléctrico con el transporte en tartanas y en mulas. Y esto ya en el año 1914. La transformación urbana, económica y sociocultural de Las Palmas de Gran Canaria en la segunda mitad del siglo XIX viene dada, de un lado, por una fuerza interna aportada por elementos como la presencia de un grupo de jóvenes inquietos conocido como los Niños de la Laguna, o instituciones nuevas como el Gabinete Literario, a cuyo edificio se dedican muchísimas fotografías, que terminan presentándolo como uno de los sitios urbanos por los que se identifica la nueva ciudad,
un teatro y una alameda fueron exigencias para identificar la modernización urbana y social, pero no solo en lo monumental y en lo arquitectónico, sino en su capacidad para tomar decisiones, para generar opinión pública con la que afrontar la construcción del progreso de esta ciudad. Aquí en la foto ven el edificio original del Teatro Cairasco y ya las reformas a las que le sometió la Sociedad del Gabinete Literario cuando se quedó con él. Y todavía quedará un paso más hasta lograr la fachada que en la actualidad podemos contemplar, obra de Fernando Navarro a comienzos del siglo XX. Algo que se puede percibir, por ejemplo, en fotografías como Marchando en bicicleta, que obtuvo en 1913 el fotógrafo Charles E. Bedrington, en la que se ve niños de los exploradores en formación con bicicletas, entre una concurrencia de público numerosa. Existen muchas otras fotografías de este evento que fue muy seguido en la ciudad, y al fondo el gabinete literario, en la titulada Cabalgata por la Alameda con mantillas. Hay otras también curiosas. Esto camina solo. No sé por qué. Bueno, esta es la... No sé qué pasa. Aquí tienen, esta es una foto, es una de las varias que hay de los niños marchando en bicicleta, que les comentaba, y una también de cabalgata delante del gabinete literario. De otro lado, ese cambio vino dado también por la acción exterior a través de comunidades como la británica, que conllevará no solo importantes obras urbanas e industriales, que también se convierten en objetivo prioritario de los primeros fotógrafos locales o de las cámaras de muchos de los visitantes de la isla en las últimas décadas del siglo XIX, como se puede percibir en fotografías como la clásica y ya conocida God Bless Our Work, Dios bendiga nuestro trabajo, que el fotógrafo Luis Ojeda Pérez tomó el 26 de febrero de 1883 en una celebración con motivo de la colocación de la primera piedra de las obras del Puerto de la Luz, o en una poco difundida postal de la Iglesia Anglicana de Las Palmas, a comienzos del siglo XX, sino cambios sustanciales en usos y costumbres cotidianas de la población local, sin duda influenciada por la presencia relevante y permanente de extranjeros que poco a poco ocupaban un lugar destacado y de cierto liderazgo en el seno de la sociedad gran canaria. Se percibe en muchas imágenes la presencia del inglés en rótulos comerciales, cambios en la vestimenta tradicional, nuevas zonas habitacionales y de ocio, como Ciudad Jardín y la Playa de las Canteras. Ustedes saben que la ciudad estuvo entre el siglo XVI y el XIX casi constreñida a lo que es hoy en día Vegueta, Triana y Los Riscos. Y en el puerto un minúsculo núcleo urbano, aunque ya desde el tiempo del emperador Carlos V se dispusieron normas para que se poblara el puerto, pero fue minúsculo. A mitad del XIX se tiró la muralla norte y empezó un poco la expansión. A la vez que se construía el puerto, iba apareciendo el barrio del puerto, de la isleta, posteriormente Santa Catalina, Guanarteme, y en medio los ingleses pusieron Ciudad Jardín, como era tradicional. En Málaga hay una Ciudad Jardín, en Huelva hay una Ciudad Jardín, en Jerez hay una Ciudad Jardín. ¿Por qué? Porque al inglés le gustaba vivir en casas que tuvieran un jardincito por delante y por detrás, un poco de tipo rural. Todo eso se va uniendo y nos dará ya en la década de los años 20 del siglo XX, pues que la ciudad costera está casi terminada y se necesitará en la mitad del siglo XX continuar con la ciudad en lo que se llamó la Ciudad Alta, que es el comienzo con Chamán y Escalerita de todo lo que hoy en día llega pues hasta Siete Palmas y casi Tamaraceite. Bien, pues esta práctica, esta presencia de los extranjeros se puede apreciar en fotografías como la titulada Las excursiones del Club Inglés, el famoso Club Británico, que es el British Club, nosotros decimos el Club Inglés, pero en realidad es el Club Británico, que fue fundado más por escoceses que por ingleses, que debe ser de finales de la segunda década del siglo XX,
una imagen fotográfica incluida en la revista Mundo Gráfico de Madrid, referida a una excursión automovilística al interior de la isla, como señala la anotación, excursión automovilística al interior de la isla, y que muestra a Luis Millares Cuba, a José Franchi Roca, Néstor y Manuel de la Torre Cominges y otros familiares en la playa de las Canteras en 1905, que forma parte de la colección fotográfica de Josefina de la Torre, cuyos artefactos fotoquímicos están custodiados en la Casa Museo Pérez Galdós. Los nombres de la fotografía son de izquierda a derecha: Paquita Sofía de la Torre, de espalda Néstor de la Torre, María Millares Farinós, Luis Millares Cuba, María Millares Cuba, Luisa Farinós Millares, José Franchi Roca, Rosa Millares Cuba y Manuel de la Torre Cominges. Ustedes dicen que para qué leo un montón de nombres que no tienen sentido. Bueno, pues tiene sentido desde la perspectiva de que queremos presentar qué tipo de personas salían en la foto. Personas vinculadas a familias conocidas, pero además también en este caso al mundo literario, al mundo cultural, al mundo intelectual de la ciudad. Y que muestra también esa vinculación de la burguesía y las clases sociales altas isleños con las formas y costumbres que promueve el contacto con los británicos y otros extranjeros, o todo lo que sugiere la fotografía de unas canchas de tenis junto al Hotel Metropol hacia 1920 del fotógrafo Juan Bonet, aunque hay otros anteriores de la práctica de este deporte a comienzos de siglo. Si se tiene en cuenta, como ha señalado el gran fotógrafo Emmett Gowin, que la fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos conocen, pero a las que nadie presta atención, nos situaremos quizás ante la actitud de los fotógrafos que trabajaron en las Palmas de Gran Canaria en las últimas décadas del siglo XIX y primeros del XX. Una revisión detenida de sus trabajos a través de las series catalogadas que ofrece la FEDAC o de alguna otra colección privada que responde a algún orden específico, como puede ser el legado del cronista Eduardo Benítez Inglot, nos permiten comprobar que esas imágenes van más allá de ser instantáneas, anecdóticas y puntuales. Es una época en que la sociedad gran canaria se transforma, forma un cambio sustancial, tanto en lo material como en lo intelectual, con la presencia notoria y efectiva de una opinión pública que genera actitudes y promueve iniciativas. Es el tiempo de la vida social pública, al modo y manera que lo desarrolla Jürgen Habermas cuando desde el concepto de Öffentlichkeit establece la opinión pública como elemento identificativo del estado de una sociedad. Puede haber habido información escrita o a través de una amplia gama de imágenes, tráfico de noticias o sectores de opinión, pero no opinión pública hasta que esa información, esas noticias y las posibilidades de su difusión e intercambio no estuvieran al alcance de la sociedad en su mayoría, como señala el propio Habermas. Incluso, dice él, tampoco puede decirse que haya prensa en el sentido estricto de la palabra hasta que la información periodística regular no se hace pública, esto es, hasta que no resulta accesible al público en general. Y en este orbe cambiante, transformador, aparece poco a poco la fotografía en Gran Canaria, donde no solo adquirirá un espacio definido, sino una función que va a ser muy trascendente para la isla dentro y fuera de sus fronteras. Si, como señala Susan Sontag, en las primeras décadas de la fotografía se esperaba que estas fueran imágenes idealizadas, en el ámbito que nos ocupa también se dio una determinada idealización en la captación y difusión de muchas imágenes fotográficas de la isla y de su capital, que en cierto modo y manera pretendían, o lo hacían sin pretenderlo, difundir una imagen propia y relevante de un destino de múltiples utilidades comerciales, navieras, militares, en la que se sustentaba su desarrollo económico y su progreso, y que muy pronto sería también destino turístico, una Niza del Atlántico, como definió a Las Palmas en 1910 el escritor Francisco González Díaz, idealizando con palabras una imagen que ya estaba en la mente de muchos. Y así, como ha sugerido el fotógrafo Jerry Usselman, la cámara se instituía como un medio fluido de encontrar esa otra realidad, una nueva realidad que se ofrecía transformadora de unos ámbitos urbanos y naturales, hasta que ese momento poco valorado
y hasta desconocido para la inmensa mayoría de los insulares, tanto que Domingo Doreste Frailesco, un escritor muy conocido a nivel local, al referirse a Gran Canaria como un continente en miniatura, hablaba de una trascumbre, una tercera parte de la isla, que no ha sido vista, ni menos recorrida, sino por una exigua minoría de nuestros paisanos, de un orbe social que despegaba del pasado a pasos agigantados y que, como de nuevo cito a Domingo J. Navarro, refleja con el contraste de cómo, al desconocimiento de todo pasto intelectual de un tiempo anterior, ahora la vida cotidiana se veía identificada con la presencia de periódicos diarios y semanales, biblioteca pública con más de 5.000 obras, una sociedad científica y literaria, otra de ciencias médicas y museo público de historia natural y de antropología. Al cabo de muy pocas décadas, el trabajo reiterado de diversos fotógrafos sobre determinados ámbitos, celebraciones y ciertos monumentos contribuyó decisivamente no solo a idealizar una imagen de ellos, sino a conformarla como un verdadero elemento identitario de la isla y de su capital. La fotografía se instituyó, y así llega a la actualidad, como un medio de comunicación que descubre esa otra realidad de la isla, de su gente, y la pone al alcance de una amplia mayoría de propios y foráneos, que entonces se trazan una imagen de Gran Canaria en general, como de Las Palmas de Gran Canaria en particular, interpretada a través de aquellas imágenes cuyo primer medio de difusión masiva será gracias a las tarjetas postales, impresas en muy diversos lugares de Europa, pero muy particularmente en Londres y en otras localidades británicas, junto con algunas revistas ilustradas que ya abrían una nueva época al periodismo de finales del siglo XIX. En Gran Canaria, la máxima expresión de ello confluiría en la primera publicación ilustrada del archipiélago, la revista Canarias Turista. A través de todo el amplio repertorio de trabajos fotográficos que publica, se conforma como otro elemento catalizador de una mirada identitaria del mundo isleño, que ayuda al Gran Canario a reencontrarse y aceptar una imagen propia, y al foráneo a entender la isla desde una perspectiva definida y casi reconstruida por unos fotógrafos que eran parte de un ambiente social embarcado en la consecución de una ciudad que debía modernizarse. La fotografía, en ese comienzo del siglo XX, había dado ya un gran paso y contribuía a la conformación de una imagen de Gran Canaria que se consolidaría en las décadas posteriores y traspasaría las fronteras insulares. Bueno, esto es un poco, no sé si me he pasado el tiempo, hoy bien, que quería exponerles sobre la importancia que la fotografía pues, podía tener para la conformación de una imagen de Gran Canaria en un ambiente determinado, en un momento dado de la historia de Gran Canaria, final del XIX, principio del XX, cuando la sociedad se está transformando totalmente. Y la pregunta es, ¿refleja esa transformación la fotografía? ¿Refleja la fotografía un mundo idealizado? Porque no olvidemos que esas postales turísticas también las promocionan empresas que son dueñas de hoteles, que están interesados en que la gente venga a la isla, se aloje, que utilice los barcos que vienen con carga semanalmente y vaya entre Inglaterra, y pueden acceder de otros puntos de Europa, en fin, todo ese mundo de transformación, cómo lo da la fotografía, y lo que es más importante, la fotografía se convierte en un verdadero vehículo de comunicación y me pregunto, ¿generador también de opinión pública? ¿Hasta qué punto también puede ser generador de opinión pública, como se habían instituido los periódicos en un primer momento y luego serían en otro momento la radio? La presencia y la utilización de la fotografía en el seno de distintos ámbitos sociales se puede también presentar como una forma de generar opinión pública. Nada más. Gracias.